Nos acompañan en este momento Raquel Albornoz. Ella es docente de nivel inicial en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, capital federal, y también trabajó durante 20 años como maestra y directora de escuela dominical, y además es miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica en Floresta, calle Mercedes. Bueno, bienvenida Raquel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y también un querido amigo, Juan Manuel, yo diría Juan Manuel padre, pero ya es Juan Manuel abuelo. Así es. Así que también él es, y permítame presentarlo de esta manera, él es licenciado en seguridad, él es retirado de la casa de gobierno, esposo, padre, abuelo, ciudadano de Ituzaingó, preocupado por las generaciones, las nuevas generaciones, por la educación, por los niños, y sirve también en la iglesia de la IBG en diversas áreas, y representa al cuerpo de pastores de la iglesia también en el Consejo Pastoral de Ituzaingó. Muchas gracias, muy contento de estar en este lugar. Trataremos de charlar, de estar bien y de tratar de buscar soluciones, porque con preocuparnos solamente no alcanza. Yo creo que ya es momento de ocuparnos, y esa es la intención que sentimos dentro de nuestros corazones, en todas las iglesias y en todos los grupos pro vida, en las cosas que estamos viviendo en estos días. David decía que yo ya soy abuelo, sí, tengo 67 años, y en mi vida me hubiese imaginado que tuviese que vivir los tiempos que estoy viviendo ahora. No sé los tiempos, los años que me puedan llegar a quedar, pero quiero que mis hijos sepan y mis nietos que no me quedé cruzado de brazos ante las cosas que están ocurriendo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. El programa de hoy es todo lo que tenés que saber acerca de la educación sexual integral, y nos pueden escribir al 11 37 57 69 33 para pensar en esto y recomendar material finalmente. Pero la propuesta de este programa es crear un puente entre lo que dice la Biblia acerca de la educación sexual, y también cómo podemos adaptar estas enseñanzas a lo que nos manifiesta la normativa vigente, que es la Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Creemos que la Biblia no es un libro de geografía, y sin embargo dice mucho de geografía. Creemos que la Biblia no es un libro de historia meramente, pero nos cuenta demasiado de historia. Creemos que la Biblia no es un libro de literatura, no obstante, los libros de la Biblia tienen su propio género literario y su propia riqueza, ¿no? Y creemos que la Biblia no es un libro, por ejemplo, de sexología, y sin embargo tiene mucho que decir. Porque... Y yo acotaría algo más también a lo que estás diciendo, sí, David, que la Biblia no es un libro de prohibición, sino que es un libro de prevención. Bien. Entonces, cuando veamos de que la Biblia no es un no hagas, no, sino que lo que Dios nos quiere ofrecer en su palabra es su amor, es su prevención, porque nos quiere cuidar, nos quiere amar, nos ama. Y nos habla mucho de todas las cosas que vos decías, ¿no? Sí, definitivamente. Dios es el creador de la sexualidad. Dios nos creó, y todo lo que hizo es bueno en gran manera. Entonces tiene mucho que decir, y para nuestro bien, y es un consejo de lo alto. Hemos recibido muchas preocupaciones últimamente, y Raquel, vos trabajás en la escuela pública, y yo particularmente en escuela privada. Es notable ver cómo, por ejemplo, la matrícula ha menguado en las escuelas privadas. Sabemos la situación económica que las familias están atravesando, y sin embargo, cuando eligen escuelas privadas o prefieren mantener a sus hijos en escuelas privadas, una de las razones principales, ¿cuál es? La preocupación sincera de padres por
el adoctrinamiento que están teniendo los chicos en escuelas públicas, lo que llamamos ideología de género. Y también, por otra parte, algunos han llegado a un efecto péndulo, es decir, el efecto contrario de muchos es un tema tabú. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de estas cosas en este ámbito? Yo creo que... Es peligroso, ¿no? Sí, pero creo también de que en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Digamos, si no abrimos, si no mantenemos un diálogo, ya sea con los que son padres, con sus hijos, o con los chicos en la iglesia, o en el club, en el lugar donde se desarrollan, no hay una comunicación fluida, no esa confianza, ese feedback, ese ida y vuelta. Sí. Los chicos van a surgir con un montón de preguntas y van a buscar información en lugares equivocados. Exactamente. Ahí está el tema. Quizás yo pienso y digo, un chico de cualquier edad, quizás me viene a la mente más alguien terminando la primaria, comenzando la secundaria, o en el transcurso de la secundaria, que no hay comunicación con sus padres, no se habla, no hay diálogo, y una escuela pública, 5 días a la semana, 8 horas en la escuela, sacamos una cuenta, 5 por 8, 40, son 40 horas semanales que ese niño está recibiendo información, y quizás no, pero esto no, que lo otro, y es difícil, ¿no? Porque después vienen las malas decisiones, sí, y vienen los problemas. Y ahí sí, es cuando los padres o los jugadores se agarran la cabeza y dicen, wow, ¿qué pasó? Claro. ¿Por qué llegó hasta acá? Entonces hay también como un camino previo que hay que transitar, y desde que son chiquitos, hablar con ellos. Yo creo que la comunicación es lo primordial, es lo fundamental. Sí, sí, y te agravo esa situación. Chicos que tienen en la mano un dispositivo electrónico que les permite acceder al mundo de los adultos, que no solo son esas 8 horas de estar en la escuela, sino que llegan a la casa y reciben información de la televisión, de internet, que es un abanico de puertas para un montón de cosas oscuras, peligros. Y por eso la situación es agravante, es dañina para las almas. Y como bien dice la frase, la curiosidad mata. Si nosotros no estamos ahí, y acá tenemos el caso también de Juan, que como abuelo, padres, maestros de escuela dominical agregamos, docentes, no estamos ahí para proveer la información correcta. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y en qué tenemos que instruir? Bueno, en todo el consejo de Dios. Si el consejo de Dios también es el consejo en cuanto a la identidad, ¿no? Cómo han sido creados, al diseño, bueno, no podemos ocultar estas cosas a los chicos. Por eso queremos crear este puente entre la educación sexual integral, la ley 26.150, y la Biblia, lo que dice la Biblia para ellos. Pero me gustaría que continuemos diciendo ¿qué es esta ley? ¿De qué nos habla? ¿Cuáles son algunos de los peligros, si pudiéramos mencionar? Bueno, yo creo que uno de los mayores peligros es la no información, es no informarse, el no saber. Por ende no saber, por ende me agarra miedo. ¿Qué hago? Los chicos quizás alguna vez me preguntan, papá, ¿cómo viene el mundo? Mamá, ¿cómo viene el mundo? ¿Cómo nací? Y yo, ¿de qué me disfrazo? ¿A dónde voy? No sé qué responderle. Y empiezo, bueno, mirá, mañana te comento que... Y empezamos ahí como tratar de esquivar la pelota, ¿no? Y quería ahí, vuelvo también a lo que decíamos antes, el tema de la comunicación, el poder hablar, el no tener miedo, informarse, leer, preguntar, asesorarse. Otro de los peligros es desentendernos también. El a veces pensar, no, pero a mí no me va a pasar, no me va a llegar, nosotros vamos a la iglesia,
nosotros leemos la Biblia, y creo que hay que tener cuidado también, ¿no? Y esto sabemos también que hay una batalla espiritual muy fuerte, ¿no? Y creo que la base de todo es la oración y cubrir a la niñez, cubrir a los adolescentes, cubrirlos en oración porque están muy expuestos constantemente, ¿no? Entonces es bueno que haya ese diálogo de ida y vuelta, que cuando ellos pregunten algo, responderles. Y si no tenemos la respuesta, porque puede pasarnos, decirles, no sé, pero lo voy a averiguar. Exacto. Lo voy a averiguar y te voy a decir. Y eso es en el marco de la confianza que nosotros como adultos le brindemos a los niños, ¿no? Por eso la ley de educación sexual es una ley vigente desde hace años, ya 2006, en Argentina, y nos dice que todos los educandos tienen derecho a recibir una educación sexual integral. ¿En dónde? Bueno, en todos los establecimientos públicos de gestión estatal y también privada de las jurisdicciones nacionales, provinciales, la ciudad de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, dice el artículo 1, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos integrales como biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En otras palabras, la educación sexual, la educación sexual integral que está en vigencia del 2006, nos interpele a los argentinos a enseñar en los establecimientos, distintos sean, públicos y privados de todo el país, a enseñar respecto a la educación sexual a niños, adolescentes, pero nuestra preocupación pasa por el hecho de que cuando se toma esta ley, se la está enseñando hoy en los establecimientos públicos, como trabajás, Raquel, con una mirada totalmente progresista, que finalmente distorsionada, que se ve como novedosa, y al resto se lo discrimina y se le dice, no, el otro sistema es arcaico, heteronormativo, antiderechos, nazis, dinosaurio. Me han dicho nazi en el Congreso. Porque por creer en la biología humana. Por creer en la biología humana, por creer en la ciencia. Yo creo que el problema nace de muy atrás. La Biblia fue muy clara que cada uno cumple un rol fundamental: padre, hijo, esposo, madre, y como tales Dios nos ha dado responsabilidades. En el pueblo antiguo, en Israel, Dios dio sus normas, sus leyes, y dijo que la escribieran en los postes, en las frentes, y que la transmitieran a sus hijos, y los hijos a sus hijos. El Nuevo Testamento habla de los roles del padre, de la madre, de los hijos. Por lo tanto, tenemos que seguir ese patrón, educando a nuestros hijos, enseñándoles, actuando como padres. Sí, papá, vos sos un amigo. Sí, soy tu amigo, pero soy tu padre. Como tal, tengo que enseñarte y vos tenés que responder y obedecer mis mandamientos. Yo no puedo ir a bailar con vos, yo soy tu padre. Puedo ir a jugar a la pelota, puedo hacer otras actividades, pero vos debes obedecer y cumplir. Yo tengo que enseñarte desde la A hasta la Z, todo lo que vos tengas que saber sobre educación, obediencia, respeto a las autoridades, respeto a las mujeres. Tu educación sexual es mi responsabilidad. Ahora, cuando esa actitud nos desatendemos de ella, hay otro que va a asumir ese rol, y hoy quiere asumirlo el Estado. El Estado con una ideología que no es enseñanza, no es científico, sino está plagado de ideas
extravagantes que no hacen a la realidad misma. Distorsionadas, ¿no? Totalmente distorsionadas al plan que Dios creó, ¿no? Porque Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, con un montón de características, pero para que juntos glorifiquen a Dios. Entonces, muchas veces pasa de que hay problemas adentro de la familia, hay problemas en el matrimonio, o faltan modelos, o está quizás la mujer sola, y faltan modelos por tantas situaciones, ¿no? Y los chicos van creciendo, y faltan esos modelos, entonces se empiezan como a distorsionar las cosas, ¿no? Y acá otras personas, en este caso el Estado, empiezan a querer imponer una bajada de línea como diciendo, esto es así. Y usurpar también la responsabilidad primaria que tienen los padres, que es educar a sus hijos, como mencionaban. De hecho, valores y creencias. De hecho, esto está marcado en las leyes, pero justamente el peligro que quieren hacer contra la ley es reformar esta ley ESI, particularmente en su artículo 5 y en su artículo 9, que le da tanto a las instituciones educativas privadas la libertad para enseñar educación sexual dentro del marco institucional. Por ejemplo, una escuela privada cristiana con valores particulares les enseña la educación sexual bajo esa cosmovisión, y los padres han elegido llevar a sus hijos a ese lugar para que les enseñen dichos principios. No obstante, lo que quieren hacer en reformar la ley es quitar este artículo 5 por una parte, que le da a las instituciones privadas ese ideario institucional, ese marco para poder enseñar de acuerdo a como los padres también lo ven y lo llevan ahí. Pero otro de los artículos que quieren eliminar es el artículo 9, y es otro peligro, ¿no? Porque el artículo 9 le da la primacía a los padres, como decíamos. Los padres tienen el rol prioritario para el derecho de estar informados. O sea, y vamos también a una realidad, que quizás hay familias que no pueden llevar a sus hijos a escuelas privadas, y van a escuelas públicas. Yo lo que los animo nuevamente es a no tener miedo, pero uno que hable con el docente, que se acerque al docente, que pregunte qué van a hablar de la ESI, que cómo lo van a tomar, y así como distintas cosas. Uno después, más o menos hablando con el docente, más o menos se va a ir dando cuenta la línea que ese docente tiene. Hay muchos docentes que no son cristianos, pero tienen valores. Como hay docentes, yo digo entre comillas, que están enseñando cosas totalmente erradas al diseño de Dios. Entonces yo digo, tener cuidado, nunca ir y atacar o enojarse, ¿no? Ahí creo que vamos por mal camino. Orar mucho, como decíamos recién, pero también hablar con otros padres, hablar con otras familias, de los compañeros del aula, hablar con ellos, compartir. Y si hay algo que no nos gusta, que no nos resuena, bueno, tener charlas con la maestra, si no vemos que hay soluciones, ir a la dirección, tener charlas bien, ¿no? Como personas adultas que somos, porque con el enojo no llegamos a nada, ¿no? Pero está bueno ir con otros padres también, a hablar, y si las cosas tampoco funcionan ahí, ir un escalón más arriba, a la supervisión, hablar. No es lo mismo ir un padre solo, aislado, que ir 3, 4, 5, 6, ya es otra cosa. Charlar, hablar, y si tampoco hay nada de revertir esta postura, que también pasa, hay muchos abogados pro vida,
ponerse en contactos con ellos también. Hay páginas de Facebook, de distintas cosas, donde uno puede contactarse con abogados pro vida ante situaciones puntuales. Y ahí a veces la cosa cambia. Definitivamente hay mucho por hacer. Vamos a seguir respondiendo esa pregunta en el próximo bloque. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Particularmente en este momento podemos orar por nuestros hijos, como dice Santiago Benavides, en este tema musical que vamos a escuchar. Que toquen piano, que aprendan canto, que se defiendan en mandarín, que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui, que sean buenos jugando fútbol, factorizando y en ajedrez, y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Pero sobre todo eso, solo hay una cosa que en verdad te ruego: que te amen, Señor, que te amen, que tu gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Una visa, como hace poco me pasó a mí, y que hablen british en vez de brutus, que fue el estilo que yo aprendí, y que tengan una bella familia y aquella casa que te conté, y que mañana cuando estén grandes aún recuerden que les canté esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Esta oración pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego. Y que te amen, Señor, que te amen, que tu gran ambición seas tú, y que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que otro tesoro podrían tener que se comparara a la fe. Que te amen, Señor, que te amen, que tu gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz y virtud. Que te amen, Señor, que te amen, que tu gran ambición seas tú, y que trasnochen soñando tu reino. Con más, iluminados por su palabra, y tanto por hablar de este tema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, hay mucho por hacer, pero mientras tanto nos van llegando algunos saludos que vale la pena mencionarnos. Nos dice: me encanta este programa, Dios los bendiga y los ayude a transmitir las verdades de Dios respecto a este tema importante. Besos, Luciana, de la IBG. Nos escribe también la familia Laguzzi: estamos escuchando, muy interesante este tema, de mucha actualidad, gracias por las enseñanzas que nos comparten, especialmente saludos a ¿quién? A Johnny. Saludos. Y nos dice también Patricia: muy buena explicación, Dios los bendiga. Nos siguen llegando mensajes. Juan nos dice: muy buen programa, gracias por comunicar la verdad de Dios. Saludos a toda la mesa, especialmente a mi padre, mi ejemplo y mi mejor amigo. ¿Quién más nos escribe? Damián nos dice: gracias por hablar de este tema tan importante y delicado. Necesitamos el consejo de Dios. Saludos a los invitados, Damián y Luciana de Paso del Rey. Y nos llegan infinidad de mensajes, realmente estamos muy contentos porque nos retroalimentan. Por ejemplo, Ana Esther nos manda saludos, Nilsa Esponda, Antonio Francisco Caristo, Cita Zuccoli, de Merlo también, Olga Costa, de Córdoba, Merce Amaya, Héctor Bart. Muchos mensajes,
muchos mensajes que nos están llegando, que nos animan, y recordábamos cuán importante es hablar de esto, ¿no? De la educación sexual integral, una preocupación presente de muchos. Y yo lo veía como una preocupación, no sé ustedes, pero yo al principio lo veía como una preocupación, pero ahora lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad para instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque los padres también, decíamos, tienen que estar plenamente relacionados a sus hijos y a las escuelas, vinculados, porque la ley nos habla de que los padres tienen que estar en toda la etapa de maduración afectiva del niño, del adolescente, tienen que estar en toda la etapa de ese transitar por la escuela, estar informados y ser parte en esa maduración. Así que el rol que tienen los padres es muy importante, y justamente nos ha llegado una pregunta que vamos a contestar en este momento. Nos dicen: buenas tardes, espero que se encuentren bien. Quería saber cuáles serían las ventajas de instalar la educación sexual integral en las iglesias, en el ámbito de la escuela dominical, por ejemplo, siempre y cuando sea en consonancia a la edad y al contexto apropiado, a fin de prevenir violencia, abusos, violaciones. ¿Y cuáles creen que serían las desventajas y peligros de no dar información necesaria? Bueno, primeramente me parece fundamental hablarlo en las iglesias. Es bueno charlarlo con los pastores, principalmente. Si está esta inquietud, hablarlo con los pastores, quién lo va a dar, cómo lo va a dar, qué es lo que se va a dar. No mandarme solo porque tenemos a alguien en autoridad, ¿no? Que son nuestros pastores, y ellos también nos van a saber aconsejar, ¿no? Y también ver si realmente estamos preparados. Quizás estamos un poco desinformados, y quizás es bueno capacitarnos también, ¿no? En ese trayecto. Capacitarnos en este trayecto, o quizás decir, bueno, no estamos capacitados, pero lo vemos importante poder tener alguna charla o invitar a alguien, y sí, es muy importante a los niños, desde las distintas edades, desde los más chiquitos. Uno dirá, nivel inicial, ¿qué les puedo enseñar? Tienen 3, 4, 5 años. Hay muchísimas cosas de lo que es la prevención y el cuidado de su cuerpo. Totalmente. Una de las cosas que es lo que es prevención de abuso sexual infantil es poder, yo siempre digo, ¿por qué a la mano le digo mano? Porque a otras partes del cuerpo les ponemos apodos, nos reímos, nos da vergüenza. No, enseñarles a los chicos los nombres de las partes tal cual son, que hay partes que son privadas, partes que son públicas, y que esas partes no las tiene que ver nadie, no las tiene que tocar nadie. Esto de cuando van al baño, ir solos, tocar la puerta, ¿por qué? Porque hay otra persona, espero que salga, entra, y ahí ya se está haciendo todo un trabajo de ESI, y hacer prevención, porque en la medida que podamos trabajar esto con los chicos, después los chicos van a poder decir no ante peligros que puedan surgir, porque van a ser chicos fuertes en su autoestima, chicos que van a saber pararse firme y decir no, y van a ir a un adulto responsable, un maestro, un padre, un referente. Es importante también en trabajar las emociones, ¿no? A veces en los más chicos cuesta poner en palabras, bueno, empezar a agudizar un poquito la mirada, cosas, comportamientos, pero yo creo que es fundamental trabajarlo, pero y obviamente según la edad del niño, la maduración, pero como decías vos, David, también como adultos prepararnos, ¿no? Hablabas de pararse firme, me encantó esa frase, y creo que hay dos agentes que se tienen que parar firmes: los niños y los adultos. Y ahora en un rato vamos con los adultos, pero enseñarle a los niños que lo privado no es público es trascendental, porque la educación sexual integral
mimetizada y en este adoctrinamiento que se le está dando a los chicos, implica el perder el miedo a lo íntimo y exponer lo íntimo. Y hemos visto cosas que nos horrorizan. Particularmente hoy he visto algo que me horrorizó. Niños de 5 años en Uruguay, producto de toda la hipersexualización, producto del culto a lo sexual, producto de la enseñanza de ideología de género, producto de que esta forma tan digamos, tan fuerte, tan avasallante, tan avasallante de estas ideas, se les enseña, se les inculca, se les habla, se los pervierte, se los corrompe, hasta el punto que eran chicos de 5 años. No sé cómo decir esto, pero estaban haciendo movimientos de sexualidad. En nuestro vocabulario criollo estaban apretando, estaban haciendo cosas tremendas, de 5 años. Y todo es producto de esto, todo es producto de esto. A los niños les tenemos que enseñar a cuidar, pero los adultos también tenemos que hacer algo. Y es decirle al Estado lo siguiente: con mis hijos no te metas. ¿No es así? Yo lo diría con más seguridad, más convicción. Con mis hijos con no mis hijos no te metas. Exactamente. Es increíble que quieran despertar la sexualidad en chicos de 3, 4, 5, 6 años. Perdón, te agrego algo entre paréntesis. Se les está enseñando en lugares a masturbarse en grupo frente a otros. Es decir, perder la intimidad. Imagínate, agravo toda la situación que estás diciendo. Tocarse, vestirse de mujer o de hombre indistintamente. Probar, o sea, soy varón, nací varón, pero, a ver, pruebo, soy mujer, me pongo un vestido, me pinto. Puedo ser mujer, puedo ser varón, puedo ser lo que quiero, puedo ser un caballo, puedo ser un burro, es lo que yo quiero ser. Hay un caso muy conocido de un hombre de, no me recuerdo mucho la edad, de unos 60, 70 años, que dijo que era una nena de 5 años. Sí. Bueno, a esa nena de 5 años, este hombre, padre de unos cuantos hijos, grandote de contextura, sí, fuerte, o sea, grandote de cuerpo. Lo adoptó un matrimonio que tenía adoptado una niñita de 6 años, un matrimonio que yo no lo llamaría matrimonio, pero estos dos niñitos, este hombre de 56 años que dijo que es una nena de 5 años, jugando a la muñeca o a las cosas que tenga que jugar con una nena de 6 años reales. Aberraciones. Cuento también un caso de cerca, ¿no? De escuchar. Obviamente yo estoy en escuela pública, entonces es como que se ve muchísimo. Un caso de un nene llamado Tiago, que el nene no se sentía Tiago. Entonces la mamá lo apoyaba, no, está bien. El papá no quería saber absolutamente nada con todo esto. Y toda una cosa en la escuela, que sus compañeros, y que pensaron el nombre, y que no sé qué, y Candela. Tiago no se siente Tiago, Tiago se siente Candela. Yo soy Candela. Y empezar como a sacar cosas. Y cuando hablaba con esta persona, me contaba este caso, yo le escuchaba y hacía el énfasis en lo que siente el niño. Le pregunto, ¿cuántos años tiene Tiago? 5 años. Pregunto, ¿en dónde pasó este caso? ¿De dónde es este caso? Me dice que es de la Ciudad Oculta. Ciudad Oculta es una de las villas que está en Capital Federal, en la zona de Mataderos. Ahora digo yo, cuando se hace mucho énfasis también en el sentir, cuando está todo tan trastocado, ahí obviamente no conocemos el caso, pero hay una mujer que quizás no habrá tenido los
recursos necesarios de poder estudiar, de poder formarse, y quizás viene alguien con una ideología a vender tal situación, y la pobre mujer, en su ignorancia, ¿no? De no saber, piensa que está bien, ¿no? Y me preocupa mucho, 5 años, porque eso también lleva a lo que es el tema de la hormonización. Yo me pregunto, ¿Tiago se quiere sentir Candela o los adultos quieren que Tiago se sienta Candela? Ahí también hay todo un tema, porque no conozco bien el caso, pero hay todo como una cosa como que viene más manejo, y es complicado el tema, es complicado. Permíteme contarte otro caso, 1965, un documental, El niño que se convirtió en niña. Es de la vida de un chico que se llamaba Brian, luego se llamó Brenda y después David Reimer, ese es el apellido. Una madre canadiense tuvo mellizos, y de estos mellizos se le ejecutó una mala praxis a uno de estos niños con tan solo 6 meses. Se le iba a hacer una circuncisión, la madre pensaba que era con un bisturí, y se le hizo con un elemento que quemaba. Finalmente quemó su pene, terminaron de amputar, y luego de un año de tristeza y de depresión de la madre, este es un caso real, no estamos inventando nada, decidieron, la madre y en la consejería que recibió de estos científicos, llamémosle entre comillas, que estaban haciendo una prueba, era una teoría de que cuando un chico se le cambia su sexualidad y su género, se le da hormonas, etcétera, lo que produce en esta persona es que lo naturaliza. Por ejemplo, se le dio a este chico llamado Brian, que después le llamó Brenda, se le dio juguetes de niña, se le vistió como niña, siempre se le dijo que era una niña, y nunca se le dijo que era un niño. Se le amputó, etcétera, y creciendo, empezó a tener actitudes de chico, a querer jugar a la pelota, a querer hacer cosas de un chico, de un varón, a tal punto que los padres le terminaron contando la verdad. Le terminaron contando que él era Brian Reimer, que después le cambiaron el nombre a Brenda, y él decidió que cambiarse nuevamente el nombre. Él era David, se llamó David. No pudo soportar todas estas presiones, se terminó suicidando. En otras palabras, la ideología de género, ¿qué produce? ¿Qué hace? Bueno, nos insiste a pensar de que el género se autopercibe, y se refleja y se crea a través de cómo lo vemos culturalmente. Es decir, que la biología está totalmente desconectada, la neurociencia, la anatomía, la fisiología, la ciencia no tiene nada que ver. Los cromosomas X, Y que tenemos los hombres no tienen nada que ver, sino que uno se construye. De hecho, más precisamente uno se tiene que deconstruir, ¿no? Esa es la palabra que usan, desnaturalizar. Y ahí, ¿qué es lo que se ataca? La identidad. La identidad. Los derechos humanos, totalmente. Los derechos humanos, que son los derechos humanos de todos los argentinos o los derechos humanos de ciertas personas. Y se demanda que el Estado financie esos deseos, esos lobbies, esos sueños, etcétera. Lo peor de todo esto es que lo hacen con agresividad. Sí. Golpeando, lastimando. Hubo un caso reciente de una imagen de una virgen que le han puesto un pañuelo verde. No hablemos de esa otra imagen de una virgen haciendo un aborto en frente de una iglesia, las pintadas en las iglesias, los destrozos en las calles, porque o impongo mi idea con los golpes, porque naturalmente, por razonamiento, no lo puedo hacer, porque si me apego a la ley, me apego a los estudios científicos, antropológicos, psicológicos, fisiológicos, no puedo sostener
la verdad que yo quiero imponer. Por lo tanto, lo hago por la fuerza. La ley es buena. La ley tiene cosas muy útiles y queremos hacer un puente para mostrar cómo la Biblia nos instruye a este punto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, queremos recomendar también materiales. Muchos han tenido esta preocupación y nos lo han dado a conocer, y queremos enseñar educación sexual en valores, en educación cristiana, en la verdad, bajo el paraguas de la ciencia, no comernos ningún verso. Compra la verdad, dice la Biblia también, y no la vendas. Y también dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Siendo transformados por una mente bíblica, es el eslogan que nosotros tenemos. No nos tenemos que adaptar a este mundo, sino transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. David, hago un poco la acotación a lo que decía Juan, cuando hablaba de estas personas, de ese enojo, ese odio. Y si vamos un poco a la raíz, ¿no? Vemos que hay heridas que no fueron sanadas. Se sangra, la herida está ahí, está latente, ahí, y por eso esa enoja, esa bronca. Sabemos que Dios es el que transforma todas las cosas, ¿no? Y Él es el que cambia todo. Y esas heridas solamente las puede sanar Dios. Y un versículo que también decía acá, que yo estaba leyendo en Efesios, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Y bueno, y un poquito sigue el versículo, ¿no? Y sabemos que Dios es el que puede tocar ese corazón de piedra duro, lleno de tanto dolor, y transformarlo en un corazón de carne, en un corazón sensible, y empezar a hacer ese proceso de restauración. Recomendanos libros, material, en este minuto y medio, 2 que nos quedan. Bueno, después lo vamos a escribir en nuestra página de Facebook, pero los mencionamos. Bueno, algo que hace rato que se estaba leyendo, cuando se hablaba de las partes privadas, de las partes públicas, hay materiales que son cuentos que no son cuentos. Hay un matrimonio que son José Luis y Silvia Sinali, que son de Chaco. Ellos tienen cuentos para niños en edad escolar, para niños más chicos, que también son muy útiles y son muy buenos. También de ellos mismos está otro libro que se llama Rizo Azul, el Face de Ariana. Esto de también cuando un niño empieza a abrirse un Facebook, y del otro lado hay personas que nos hacen todo un engaño, que son adultos y atrás hay todo un tema de abuso, ¿no? Mucho material de Sinali, abuso sexual, pequeñas intervenciones. Tengo uno de Ana Somoza, Infancias robadas, un camino hacia su restauración. Niños con futuros también, de los matrimonios Sinali, qué, cómo y cuándo enseñar sexualidad a los niños. Un libro del Dr. James Dobson, que es muy bueno y es muy conocido, Cómo criar a un niño de voluntad firme, cuando hay niños que están ahí todo el tiempo queriendo desafiar al adulto. Un libro muy interesante de John McDowell, 39 preguntas que tus padres esperan que nunca les hagas acerca del sexo.
muchas cosas que tienen que ver también con pornografía. Y hago un paréntesis, pueden buscar en YouTube la vida y obra en la película Inquebrantable de McDowell, que vale la pena. Matrimonios con futuro también, ¿no? Claves para que su matrimonio funcione. Sexualidad sana, liderazgo sólido, inocencia robada, también de los Sinali. EPASI, ¿mencionaste ese ya? EPASI también. EPASI es una fundación que ellos están en Tucumán, que ellos tratan todo lo que es prevención de abuso sexual infantil, y hay un libro que se llama Programa de Educación Sexual en Valores. No se consigue acá en Capital Federal, pero bueno, se puede tramitar porque viene desde Tucumán. Pero bueno, nos pueden escribir y vemos cómo la forma como les pueda llegar. Y después uno también de Miguel Núñez, Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico, también muy interesante. Excelente libro, sí. Agrego unos más. La editorial Logos tiene 15 libros manuales para trabajar desde primaria hasta todo secundaria, todo el proceso del ciclo lectivo de los chicos, con una mirada integral muy preciosa, yo tengo todos los volúmenes en casa. Dijiste John McDowell, hablaste de Miguel Núñez, Revolución Moral, de este libro de Miguel, de John Piper, Sexo, Poder, Sexo y Dinero. Hay mucho material, lo vamos a poner en nuestra página de Facebook para seguir recomendando y trabajando en la niñez y la adolescencia. Gracias, Juan y Raquel, por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación, David. Seguimos otro día, ¿les parece, hablando de esto? Sí, hay mucha tela para cortar. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado y como siempre nos volveremos a reencontrar en el próximo programa.